por este libro. Está dividida la introducción en 3 partes, tratando de la vida, después de la obra y, por último, de la edición, de cómo estos libros han llegado hasta nosotros. Les hablaré muy brevemente de la vida. Álvar Núñez nace en Jerez entre 1481 y 1488. Es un hidalgo, es nieto de Vera, el conquistador de Gran Canaria. Como hidalgo, su vida se desarrolla al amparo del duque de Medina-Sidonia. Con el duque probablemente va, o con las tropas del duque, a África, después va a Italia, pero todas estas empresas no le reportan a los 40 años nada todavía positivo, con lo cual decide probar fortuna en el Nuevo Mundo. Y va a probar fortuna con la expedición más catastrófica de todas las que se hayan emprendido, que es la de Pánfilo de Narváez, un intento de conquista de la Florida. Este hombre se cree un Cortés, abandona las naves, se interna en la tierra habiendo dejado las naves. Claro, eso lo había hecho Cortés, evidentemente, había barrenado, no quemado las naves, barrenado las naves para que sus hombres tuvieran que internarse hacia México. Pero Cortés era Cortés y Pánfilo de Narváez era Pánfilo de Narváez. Y, desde luego, México no era la Florida. Por lo tanto, es una expedición desastrosa. Van muriendo estos 600 hombres que se embarcan, van muriendo poco a poco. Al final se embarcan los que quedan, los escasos supervivientes se embarcan en unas balsas, llegan a Texas. Álvar Núñez consigue vivir allí en la isla de Galveston, en Texas, 6 años, y por último, con otros 3 compañeros, Andrés Dorantes, Alonso del Castillo y Estebanico el Negro, hacen una larguísima caminata y desde Texas se plantan en Nuevo México. Los indios exigieron a los españoles, a cambio de mantenerles con vida, que ejercieran de curanderos. Y este es uno de los aspectos más curiosos de Álvar Núñez, cómo este hombre, ejerciendo de chamán, es el primer chamán blanco, ejerciendo de chamán, logra curar a los indios. Él cree que los ha curado y, lo que es más sorprendente todavía, sus contemporáneos lo creyeron también. Y circuló por las Indias una jaculatoria que tenía poderes milagrosos para curarse de todas las enfermedades. En fin, a su regreso a España en 1537, después de 9 años de ausencia, curiosamente su mujer no se había casado con otro, Cabeza de Vaca se encuentra con la sorpresa desagradable de que la gobernación que él quería, que era la Florida, se la habían dado a Hernando de Soto. Otra expedición también desastrosa, aunque Hernando de Soto tenía más dotes de capitán que Pánfilo de Narváez. Álvar Núñez pidió entonces y obtuvo, muy probablemente gracias al apoyo de la élite mercantil de Sevilla. Él dice en un momento dado que están dispuestos a darle 5.000 ducados, una cantidad muy respetable. Consigue la gobernación del Río de la Plata y Álvar Núñez se embarca otra vez rumbo a América con 50 años de edad, más o menos, y llega en 1542 a la Asunción. Allí se encuentra con unos hombres, sí, necesitados de todo, pero lo que no necesitaban era un gobernador. Estaban acostumbrados a vivir a su aire, vivían muy contentos y felices, cada cual disponía de las Indias que quería. Aquello, como se llamaba, o lo llamaron gráficamente, el paraíso de Mahoma, estaba lleno evidentemente de mestizos, y Álvar Núñez intenta poner un poco de orden en ese caos y choca evidentemente con los hombres que están allí, que de repente ven que se les separan las mujeres indias. Lo que intenta hacer Álvar Núñez es separar a los indios y a los blancos, como después intentarán hacer
y lo hicieron los jesuitas, hacer las reducciones de indios, ¿no? Bueno, pues separar a los indios lo más posible de los blancos para evitar abusos. Todo esto, evidentemente, choca con los hombres que estaban allí, choca también con los oficiales reales. Una expedición por el río Paraguay tampoco da los frutos que se esperaban. Finalmente estalla un motín, aprovechando que el gobernador está enfermo, y Álvar Núñez se ve preso por los españoles y está unos meses preso en la Asunción hasta que es enviado a España. Enviado a España vigilado por los propios asunceños, por los propios hombres del Paraguay, que le ponen una cantidad de cargos grandísimos. Bueno, pues en la cárcel lo que le espera es un largo calvario de pleitos, entre los cuales va a ser condenado a destierro a Orán, después la pena se le suaviza, pero el hecho es que su vida, yo la he llamado los naufragios de una vida, porque es verdad que es una vida de fracasos, y muere pobre en Valladolid, defendiendo su causa, intentando recuperar ese dinero que se le había ido, porque claro, había invertido toda su fortuna, había empeñado el dinero de sus amigos, endeudado y sin dinero. Un cronista dice que murió harto pobre en Valladolid. Podemos más o menos fijar ahora la fecha de su muerte porque su viuda, doña María Marmolejo, en documentos de Sevilla, se firma ya como viuda a partir de marzo de 1559. Había quien pensaba que había vivido más tiempo. No, ahora por lo menos sabemos que a finales de 1558 o principios de 1559 Álvar Núñez había muerto. La obra, en cierto modo, ha sido ya explicada por don Darío Villanueva, que la ha explicado mejor que yo, porque realmente habla mucho mejor que yo y sabe más cosas que yo. Yo le hubiera dejado encantado que siguiera con la explicación, porque realmente ha hecho una síntesis perfecta de lo que es el libro. El libro, como él ha dicho, es extraordinario en el sentido de narrar una experiencia humana que no se esperaría que narrase un hidalgo. Que haya sido juguete de los indios, que los indios le hayan tirado pellas de lodo, que haya sido esclavo, que haya pasado hambre, que haya ido desnudo por allí, y sobre todo el hambre, ese hambre feroz, que dice en un momento dado, si los indios pudieran comer piedras, comerían piedras, porque es que no hay manera. Cuando hay un festín es cuando salen las tunas, los higos chumbos. Eso es un festín, ponerse lleno llenarse, como dice la barriga, de higos chumbos. Y como ha dicho don Darío, el paralelo es evidentemente el Lazarillo. Lazarillo, que va a salir poco tiempo, va a haberse publicado poco tiempo después. De modo que es ese brutal realismo, ese desenfado por narrar las cosas que uno no se esperaría, caramba, de un hidalgo que contara todas las desventuras, lacerias, como decía muy bien don Darío, por las que ha pasado. Otra cosa que nos sorprende en esta época en que realmente estamos en la cumbre del imperio, la Hispania Victrix de Gómara, Álvar Núñez no habla de españoles. Los españoles son los cristianos. Son los cristianos. Él los ve, entonces diferencia entre lo que son idólatras y lo que son cristianos. Pero los españoles no aparecen, curiosamente. ¿Qué nos dice sobre los indios Álvar Núñez? Pues curiosamente es una actitud ambivalente. Al principio los califica poco más o menos con los mismos términos que los podría haber calificado, por ejemplo, Ginés de Sepúlveda. Dice que son gente sin razón.
Y eso que les llena de epítetos elogiosos. Dice que quieren a los niños, estos indios de la isla de Galveston, que quieren a sus hijos como él no ha visto querer a nadie en otras partes, que son hombres que no son avariciosos, que por lo tanto que son desprendidos, que no son fornidos, que son hombres guerreros, valientes, y sin embargo, en dos ocasiones, son gente sin razón. Conforme Álvar Núñez se va transformando él mismo, porque como ven hay una especie de transformación de conquistador. Él iba de tesorero a la expedición, pero el tesorero realmente es de suponer que no hiciera grandes cosas, pero por lo menos nos indica que tenía sus letras y que, como después se demostrará, sabía escribir bien, etcétera, etcétera. Pero de conquistador pasa a esclavo y de esclavo pasa a chamán. Y de este chamán se va a convertir poco a poco en apóstol de los indios. Él en un momento dado dice que si hubiese tenido intérprete, y luego volveremos sobre esto porque es una afirmación extraña, si hubiese tenido intérprete, hubiese convertido a los indios. Bueno, pero entonces quedan muy lejos ya estos indios sin razón, que serían pues como los indios de Ginés de Sepúlveda, indios necesitados por ser gente sin razón, de tutela, de un tutor, el español, que lo enseñara, etcétera, etcétera. Bueno, pues, como digo, se convierte en un apóstol de los indios y cuando llega a la frontera de Nueva España, quienes son los malos ya no son los indios. Los indios realmente tampoco lo han sido los malos de la película, que diríamos nosotros, no lo han sido nunca. Pero ahora los malos, ¿quiénes son? Los propios cristianos, porque estos cristianos van a esclavizar a los indios. Y esos indios que acompañan a Álvar Núñez, sin el conquistador darse cuenta, van a ser esclavizados. Es decir, que es el apóstol de los indios, conduce a esos indios que lo siguen, los conduce a la esclavitud. Es curioso, hablaba de que necesitaban intérpretes. Evidentemente, en esta larguísima caminata de miles de kilómetros, evidentemente pasan por muchas lenguas. Como decía don Darío, es una Babel de lenguas, es un mosaico de lenguas. Él puede conocer alguna lengua y evidentemente después de estar 6 años en la isla con los indios, viviendo con los indios, aquella lengua la debía de saber. Y sin embargo, y esto no se extraña, cuando utiliza palabras de los indios, esas palabras no son palabras de los indios de Galveston, sino que son palabras de los indios de Santo Domingo. Son palabras ya pasadas al español, más o menos, al español de América, evidentemente. Se habla, por ejemplo, de tuna, pero tuna, al parecer, es una palabra taína de Santo Domingo. Cuando habla de las casas, las llama bohíos, otra palabra taína. Las embarcaciones son canoas. Las danzas de los indios son areitos. Pero todo esto son palabras de los indios de Santo Domingo. Solo en una ocasión cita una frase, dice, esto se decía así. La verdad es que esperaríamos que hubiese sido menos parco de palabras, que nos hubiera contado más cosas y hablado de la lengua de los indios, de contar algo. No es como Pigafetta. Pigafetta, cuando va en el viaje, pues hace un vocabulario de los patagones y después hace un vocabulario del malayo. Nos hubiera gustado que Álvar Núñez hubiese hecho algo parecido. Otra cosa curiosa de
de Álvar Núñez. Y es que es un libro en el que se habla de Dios continuamente. Es invocado Dios y siempre se acuerda Álvar Núñez de Dios. Pero en cambio no aparece ni la Virgen ni los santos. Una vez Jesucristo, para comparar sus sufrimientos con los sufrimientos de Jesús en la pasión, pero nada más. Como ven, es una religiosidad que casi yo me atrevería a llamar religiosidad conversa, porque era lo que, más o menos lo que la religiosidad de un judío converso que procura no hablar ni de la Virgen ni de los santos, sí hablar de Dios. Y un rasgo característico también, pero este es de todos los españoles de aquella época, es dejar constancia de todo ante notario. Nos sorprende, después de 9 años de estar fuera de territorio español, que nada más pisar México, lo primero que haga es pedir a los españoles que le den fe del día y la hora en que ha llegado. ¿Para qué quiere tener esa constancia de que la verdad es que es algo sorprendente? Y el libro al final está construido como si fuera una declaración ante notario, porque termina y porque así es, y porque es así la verdad como arriba en esta relación, digo, lo firmé de mi nombre, Cabeza de Vaca. Así es como terminaba la declaración ante notario. Es decir, que esto es una declaración, ni más ni menos. Pasemos a hablar un poco de los comentarios. Cuando vuelve en septiembre de 1545, se encuentra, evidentemente, como les he dicho, con toda una serie de pleitos de los que sale mal parado. Él tiene que defenderse de alguna manera, escribe, sí, él una relación, pero quien publica el libro no es él, sino que lo va a publicar su escribano mayor, Pero Hernández. El escribano, que pone a la obra un título muy clásico, Comentarios, como Julio César, es en realidad el alegato de la defensa de Álvar Núñez. Álvar Núñez, todo lo malo que ha hecho es orillado. Álvar Núñez había ahorcado a un cacique, porque ahí está otra contradicción de Álvar Núñez, el apóstol de las Indias, nada más convertirse en gobernador, no puede llevar a cabo su política. Y entonces tiene que ajusticiar a indios. Y a indios en circunstancias no demasiado claras, cosa que sus enemigos aprovechan para acusarlo, ¿no? De modo que, en este caso, en los comentarios, la muerte del cacique Arecare es orillada, es pasada casi en silencio. En un momento dado, Álvar Núñez deja que los españoles entren a saco en un pueblo porque se estaban muriendo de hambre los españoles y que tenían que buscar alimento, que se obtenga alimento por el medio que sea. Es la orden de Álvar Núñez. Los españoles entran a saco en ese pueblo, matando, haciendo una matanza. Todo esto también es pasado de puntillas. Pero es curioso, fíjense cómo los naufragios terminaban con Álvar Núñez convirtiéndose en apóstol de los indios. Los comentarios terminan con un Álvar Núñez que es casi un santo. Un santo porque Dios hace milagros por él. En el viaje de vuelta, nada más salir a alta mar, se desencadena una tormenta deshecha. Álvar Núñez va aherrojado. Los oficiales del rey que lo acompañan se dan cuenta, dice la narración, se dan cuenta de que han cometido una gran injusticia, le quitan las cadenas y en el momento en que quitan las cadenas, la tempestad desaparece, amaina. ¡Qué milagro! Pero hay otro todavía. Todos los perseguidores del cristianismo tuvieron mal fin. Lactancio hizo una obra de mortibus persecutorum, sobre las muertes de los perseguidores. Pues bien, todos aquellos que habían perseguido a Álvar Núñez tuvieron una muerte horrible. Otro milagro más que pone fin a los comentarios. En la edición
quiero ahora, muy brevemente, en el tiempo que nos queda, comentar algo de lo que yo he hecho. Creo que les han dado a ustedes unos papeles de las variantes textuales. Efectivamente, tenemos 2 ediciones. Por primera vez se publicó en Zamora en 1542 y después los naufragios solo. Y después los naufragios y los comentarios se publicaron en Valladolid en 1555. Menos mal que tenemos, y se ha descubierto hace relativamente poco, un manuscrito en Viena que nos permite controlar estas 2 ediciones. Ahora fíjense cómo las ediciones impresas cambiaron, en cierto modo, lo que era el original. El original, hemos de suponer que era un texto firmado por 3 personas, por los 3 supervivientes, por Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Andrés Dorantes y Alonso del Castillo. Porque además Álvar Núñez está enfermo durante casi más de 6 o 7 meses. Es decir, que la narración se interrumpe. ¿Quién habla entonces? Habla Dorantes. Otra relación. Esta relación, en un principio, por lo tanto, estaría en tercera persona. Fíjense cómo en las ediciones impresas la tercera persona desaparece para dejar paso a la primera. En este aspecto es mucho más llamativo, se está sufriendo en primera persona. Fíjense los ejemplos. Decía el manuscrito de Viena, el agua se les acabó, los impresos, el agua se nos acabó. El manuscrito de Viena, rogarían a aquellos indios que los llevasen. Rogaría a aquellos indios que nos llevasen. Las cosas que querían saber, en los impresos, las cosas que queríamos saber. Y fíjense cómo ahora, de repente, se corrige, pero se deja una parte sin corregir, una parte corregida y otra parte sin corregir. Los que allí se hallaron, viendo al gobernador herido, lo metieron en la barca. Y los impresos dicen, los que allí se hallaron, viendo al gobernador herido, lo metimos en la barca. Tenía que haber corregido los que allí nos hallábamos, en vez de los que allí se hallaron. Los que allí se hallaron. Bueno, en este caso he mantenido el texto tal como está. Es decir, el texto del impreso tiene evidentemente poner las cosas en primera persona y lo he respetado. Pero en cambio, en las 2 ediciones impresas ya verán cómo hay pasajes que no tienen ni pies ni cabeza. Donde el manuscrito dice, y es de verdad, la costa del norte, un impreso dice la costa del Lixarte, que parece un nombre de caballerías, de libro de caballerías esto, Lixarte, había el Lisuarte, ¿no? Bueno, la costa del Lixarte. El último impreso se da cuenta de que eso es un disparate y corrige la costa de La Habana, pero era la costa del norte. El manuscrito dice una legua de Aute. Los impresos no entienden lo que es Aute y los 2 dicen una legua adelante. Donde el manuscrito dice comenzáronnos a tirar varas con amiento y a flecharnos, los impresos no entienden qué quiere decir amiento. Amiento es un cordel con el que se da un impulso a la jabalina. Bueno, pues como no entienden lo que es amiento, los impresos corrigen, comenzaron a tirar varas con muestras de flecharnos. ¿Pero qué muestras de flecharnos? Eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Donde el manuscrito dice, los indios son tan sin razón y criados a manera de brutos. Los 2 impresos dicen tan sin razón y tan crudos a manera de brutos. Esto evidentemente es que no da ningún sentido, ese crudos.
Y el último ejemplo, que es un ejemplo realmente muy curioso. El manuscrito ya está corrompido, porque el manuscrito dice, no hay mar dentro, ni tormenta, ni broma, pero no entiende la palabra y escribe bruba, ni broma que coma los navíos. Habrá en él muchos navíos, tiene muy gran cantidad de pescado. Los impresos no entienden en absoluto lo que está puesto y dicen, no hay mar dentro, ni tormenta brava, que como los navíos que cabrán en él son muchos, tiene gran cantidad de pescado. No se han enterado absolutamente de nada. Y esos son los textos que han corrido de Álvar Núñez Cabeza de Vaca con este tipo de cosas. Es decir, que no son, evidentemente, el texto es el mismo, pero corrigiendo cosas. Y ahora le voy a comentar algunos errores propios del manuscrito, del impreso de Valladolid, del último. El suelo de arena y tiesto, dice el impreso de Zamora y el manuscrito. No entiende lo que es tiesto. Tiesto es duro. Testor es una palabra que utiliza en otro pasaje Álvar Núñez. Textor es dureza. Bueno, el suelo de arena y tiesto, el suelo de arena y duro. No entiende qué es eso y dice el suelo de arena y tierra. Bueno, pues es otra vez absurdo. O en el otro ejemplo, tanto el manuscrito como el impreso de Zamora dice, traen otra almozada y échanla en el hoyo. Almozada es una palabra árabe que pues, sin duda utilizaría Álvar Núñez, es lo que cabe en la cuenca de las manos. Eso es una almozada, lo que cabe en la cuenca de las manos. Bueno, pues el impreso de Valladolid no entiende lo que es almozada y lo sustituye. Dice, traen otros puños, pero entonces debía de haber corregido y échanlos. Pero no, dejan y échanla. ¿Échanla qué? Es la almozada, lo que estaba puesto en la otra edición. Como ven, son ediciones desastrosas. Se han enterado de bastantes pocas cosas. Y luego, para que vean en el texto de Dorantes, en el texto de Valladolid, cómo se aplica a Álvar Núñez una cosa que en realidad se había dado a Dorantes. El impreso de Zamora y el manuscrito dice, aquí dieron a Dorantes unas esmeraldas. El impreso de Valladolid dice, a mí me dieron 5 esmeraldas. Esto evidentemente no lo podía haber dicho, no lo podía haber corregido Álvar Núñez. Álvar Núñez, imagínense que está siendo acusado de 1000 cosas, de mentiroso, de haber hecho actos criminales. ¿Cómo va él a adjudicarse un hecho que le podían decir inmediatamente, no, usted en el texto de Zamora decía, aquí dieron a Dorantes. ¿Cómo usted ahora dice, a mí me dieron? Esto es una cosa que lo tiene que haber hecho alguien afecto a Álvar Núñez, y yo supongo que es este Pero Hernández que corrigió de mala manera el manuscrito y el impreso de Zamora. Sí le puso un título sugestivo. En el libro, en Zamora, se llamaba La relación de Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, que fue tal, tal. Ahora se llama Naufragios. Un texto que es un título que es un hallazgo. Y los capítulos llevan también títulos. Es decir, ahí se ve una labor editorial hecha probablemente por este Pero Hernández. Como ven, quizá de lo que estoy yo más orgulloso es de haber rescatado en estos pequeños pasajes el texto original de Álvar Núñez, valiéndome evidentemente del manuscrito este de Viena, y haber presentado una edición, yo creo, algo más legible que la que leíamos antes en los impresos de Valladolid y de Zamora. No quiero aburrirles más, les agradezco mucho la atención que me han prestado
y espero, si tienen ocasión de leer el libro, que disfruten de él. Muchísimas gracias.